Los años 80 fueron una década de cambio cultural y social, definida por su estilo vibrante, música icónica y tecnología innovadora. Era una época de pelo grande, colores brillantes y declaraciones de moda audaces. Hagamos un viaje en el tiempo para explorar la década que nos trajo la música New Wave, las sombreras y el ascenso de MTV. La década de los 80 fue una década de excesos e innovación. Fue una época en la que la música realmente dominaba la cultura popular, con géneros como el New Wave, el punk rock y el hip hop ganando reconocimiento generalizado. Artistas como Madonna, Michael Jackson y Prince se convirtieron en nombres muy conocidos, creando éxitos atemporales que todavía resuenan hoy. La moda en los años 80 se trataba de hacer una declaración. Era una época de colores llamativos, hombreras de gran tamaño y calentadores de piernas. La década fue conocida por sus trajes eléctricos, pantalones paracaídas y accesorios llamativos. Fue una era de la moda como ninguna otra, con tendencias que reflejaban el optimismo y la ambición de la época. En el mundo del entretenimiento, los años 80 nos trajeron películas y programas de televisión icónicos que se han convertido en piedras de toque culturales. Desde clásicos como Back to the Future, y hasta éxitos televisivos como The Cosby Show y Miami Vice, la década fue una época dorada del entretenimiento. Era una época en la que los éxitos de taquilla gobernaban la taquilla, y las comedias de situación gobernaban la pantalla chica. La tecnología dio grandes pasos adelante en los años 80, cambiando para siempre la forma en que vivimos y nos comunicamos. Comenzó la revolución de las computadoras personales, con Macintosh de Apple y la PC de IBM haciendo que la informática fuera accesible a las masas. Walkmans y cintas de casete nos permitieron llevar nuestra música favorita mientras viajábamos, mientras que las consolas de videojuegos como Nintendo Entertainment System llevaban los juegos a nuestras salas de estar. La década de los 80 fue también una época de cambios políticos y acontecimientos globales. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría marcaron una nueva era de relaciones internacionales. La epidemia de SIDA llamó la atención sobre la importancia del sexo seguro y generó conciencia sobre la comunidad LGBTQ+. El mundo estaba cambiando, y los años 80 capturaron el espíritu de una generación navegando por estos turnos. La cultura pop y los medios de comunicación fueron las principales fuerzas impulsoras en los años 80, dando forma a la forma en que consumimos y experimentamos el mundo. MTV, la cadena de televisión musical, se lanzó en 1981 y revolucionó la industria musical. De repente, los vídeos musicales se convirtieron en una parte crucial del éxito de un artista, allanando el camino para una nueva generación de narradores visuales. Los años 80 dieron a luz a videojuegos icónicos como Pac-Man, Super Mario Bros. Y Tetris, que todavía son queridos en la actualidad. Estos juegos capturaron la imaginación de millones, y sentaron las bases para la enorme industria del juego que conocemos hoy. Los años 80 fueron una década de innovación, creatividad y audacia. De la moda a la música y a la tecnología, fue una época de traspasar fronteras y abrazar el futuro. El impacto cultural de los años 80 sigue sintiéndose hasta la actualidad, con su influencia visible en todo, desde las tendencias de moda hasta los géneros musicales. Al mirar hacia atrás en los años 80, está claro que fue una década la que dio forma a quienes somos hoy. Fue una época de optimismo y cambio, una época en la que se abrazaron nuevas ideas y posibilidades. Los recuerdos y legados de los años 80 serán para siempre una parte de nuestra cultura colectiva. Los años 80 también nos trajeron algunas de las películas más memorables de todos los tiempos. Blockbusters como The Terminator, Raiders of the Lost Ark y Ghostbusters dominaron la taquilla, y capturaron la imaginación de audiencias de todo el mundo. La década también vio el auge del género de películas para adolescentes, con películas como The Breakfast Club, Fast Times at Ridgemont High y Ferris Bueller's Day Off explorando los altibajos de la adolescencia de una manera identificable y entretenida. Comedias como Caddyshack y Airplane hizo reír al público, mientras que películas llenas de acción como Die Hard y Lethal Weapon establecieron el estándar para el cine emocionante. Los años 80 fueron también una época dorada para las películas de ciencia ficción y fantasía. Películas como Blade Runner, The Empire Strikes Back y The Extraterrestrial transportaron al público a otros mundos y los cautivaron con su imaginativa narración. Junto al auge de las películas de gran éxito, los años 80 también vieron la aparición del vídeo casero y las cintas VHS. De repente, la gente tenía el poder de ver sus películas favoritas cuando quisieran, creando una nueva era de consumo de películas. La televisión en los años 80 fue igualmente innovadora, con programas como Cheers, The Cosby Show y Hill Street Blues dominando las ondas y capturando los corazones de los espectadores. Los años 80 también vieron el nacimiento de la televisión por cable, con canales como CNN,
NTV y ESPN revolucionando la forma en que consumíamos noticias, música y deportes. NTV en particular tuvo un profundo impacto en la cultura pop. El canal jugó un papel decisivo en el lanzamiento de las carreras de numerosos músicos, y sus vídeos musicales se convirtieron en una forma de arte por derecho propio. Los años 80 fueron una época de experimentación y de traspaso de límites en la industria musical. Artistas como Prince, Madonna y Michael Jackson superaron los límites de lo que era posible, y crearon música icónica que todavía resuena entre el público actual. El álbum Thriller de Michael Jackson sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, y sus videos musicales, como Thriller y Billie Jean, revolucionaron el medio. Madonna, conocida por sus letras provocativas y actuaciones que traspasan los límites, se convirtió en una de las artistas más influyentes y exitosas de la década. Los años 80 también nos trajeron el auge de bandas icónicas como U2, Duran Duran y Queen. Sus himnos llenaron estadios y su música se convirtió en la banda sonora de una generación. Los años 80 fueron una época de exploración artística y creatividad en la industria musical. Géneros como New Wave, Synthpop y Hair Metal ganaron popularidad, mientras que el hip hop surgió como una fuerza cultural, con artistas como Run y Grandmaster Flash abriendo nuevos caminos. La moda de los años 80 fue un vibrante reflejo de los tiempos. Fue una década de colores atrevidos, siluetas exageradas y elecciones de moda atrevidas. La moda femenina en los años 80 se caracterizaba por trajes de poder con hombros acolchados, blazers de gran tamaño y jeans de cintura alta. Los colores de neón, los estampados de animales y los estilos andróginos también fueron populares, influenciados por íconos como Madonna y Grace Jones. La moda masculina en los años 80 vio el auge del look preppy, con cuellos reventados, colores pastel y pantalones cortos bermuda. Los estilos punk y new wave también tuvieron una fuerte influencia, con jeans rotos, chaquetas de cuero y cabello con púas convirtiéndose en elementos definitorios de la época. Los accesorios jugaron un papel clave en la moda de los 80. Las mujeres se adornaban con joyas grandes y atrevidas, gafas de sol de gran tamaño y coleteros, mientras que los hombres abrazaban a Ray-Ban Wayfarers, relojes Swatch y corbatas flacas. Los años 80 fueron una época de innovación tecnológica y rápido avance. Las computadoras personales comenzaron a ingresar a los hogares, revolucionando la forma en que la gente trabajaba, jugaba y se comunicaba. Macintosh de Apple y la PC de IBM llevaron la informática a las masas, y el desarrollo de software floreció, dando origen a programas que darían forma al futuro, como el sistema operativo Windows de Microsoft. Los años 80 también vieron nacer la industria de los videojuegos tal y como la conocemos hoy. El lanzamiento del Atari 2600 en 1980, y del Nintendo Entertainment System, en 1985 llevó los juegos a la corriente principal, cautivando al público con títulos como Super Mario Bros., Tetris y La Leyenda de Zelda. Junto al auge de la informática personal y los videojuegos, los años 80 también nos trajeron el Walkman de Sony, un reproductor de casetes portátil que permitía a las personas llevar su música con ellos donde quiera que fueran. The Walkman revolucionó la forma en que escuchábamos música, y los casetes se convirtieron en el medio dominante para el consumo musical. Mixtape se convirtió en una forma popular de compartir música y expresar el gusto personal. Los años 80 fueron una década de cambios políticos y acontecimientos globales. El mundo estaba pasando de la tensa dinámica de la Guerra Fría a una nueva era de diplomacia y cooperación. En 1989, la caída del muro de Berlín marcó un fin simbólico de la división entre Oriente y Occidente y allanó el camino para la reunificación de Alemania. Los años 80 también vieron el surgimiento de la epidemia de SIDA, que generó conciencia sobre la importancia del sexo seguro, y generó conciencia pública sobre la comunidad LGBTQ+. En la década también se produjeron avances significativos en materia de derechos civiles y justicia social. El movimiento contra el apartheid en Sudáfrica ganó atención internacional y, en Estados Unidos, la Ley de Derechos Civiles de 1988 ayudó a promover la igualdad y combatir la discriminación. Los años 80 fueron una época de grandes cambios políticos y sociales, y estos cambios continúan dando forma al mundo en el que vivimos hoy. Al reflexionar sobre los años 80, es imposible pasar por alto el impacto cultural que tuvo la década. Desde la música y el cine hasta la moda y la tecnología, los años 80 siguen influyendo e inspirando. El espíritu de los años 80 sigue vivo, recordándonos que somos audaces, creativos y que no tenemos miedo de desafiar el status quo. Fue una década que abrazó el individualismo y la expresión, dejando una huella imborrable en el tejido de nuestra sociedad. Así que hagamos un viaje en el tiempo y celebremos los años 80, una década que será recordada para siempre por su música inolvidable, sus películas icónicas y su atrevida moda. Fue una época de innovación, emoción y pura nostalgia. Los años 80 pueden haber ido y venido,
pero su influencia continúa dando forma a nuestra cultura y a nuestro mundo. Así que ponte los calentadores de piernas, sube las melodías de synthpop y revivamos la magia de los años 80.